que piensa que solo puedo ser inútil. Estamos escuchando Los Prolijos y para recibir a un prolijo, qué mejor que esta banda. Buen día y bienvenido, Sebastián García Parra. Muy buenos días, Ale, ¿cómo andás? Bueno, pará, yo no sé si cometo una infidencia. Hoy es el Día Mundial de la Visión, de esto hablé más temprano, y entonces permitime, y la quedo por acá si no querés dar un dato más, mandar un saludo muy grande a tu viejo. Muchísimas gracias que bueno, se está recuperando satisfactoriamente su operación de cataratas. Ahí está, yo no sabía si podía o vos querías decir algo, pero me pareció interesante, hoy justo el Día Mundial de la Visión, que tu hijo recién operado de cataratas, quería asociarla por ese lado. Cómo no, muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias. Y justo hablando recién con Dieguito decíamos, bueno, qué necesidad de hablar hoy de otra cosa que no sea fútbol vinculado a la selección uruguaya, ¿verdad? Bueno, te cuento que ayer tuiteé una cosita, nadie me dio bolilla, por supuesto, porque además cuando esas cosas están muy pendientes de algo que ocurre en el momento, la gente después pasan 5 minutos y eso perdió vigencia. Ayer viendo la televisión me llamó mucho la atención, ustedes hinchas de Nacional a lo mejor ni lo advirtieron, lo parecido de las camisetas, remeras, como se dice ahora, del juez con Boston River. Que tenían el mismo color, el mismo color de short y el mismo color de medias. Me pareció innecesario ese dato del aún a veces demasiado artesanal fútbol uruguayo. Innecesario, totalmente de acuerdo. Pero bueno, tuvimos un partido más interesante en el sentido de que tuvimos nuevamente un técnico jugador, pero esta vez con el agregado de que seguramente él como periodista analice su propio partido, ¿no? Claro. No, yo era para darle razón a ustedes de que a lo mejor no ganaron porque el juez, como tenía los mismos colores que la camiseta de Boston River casi, a lo mejor fue un jugador más en contra de ustedes. Pero ¿por qué me buscás la lengua? Y encima que les echan uno, te das cuenta que jugaron con 2 jugadores menos. No me hagas esto. Es el poder de Sanguinetti del que habló Balbi. Exactamente. Que Peñarol ganó el quinquenio por Sanguinetti. Y bueno, acá queda palmariamente claro. Exactamente. Bueno, a ver, tírame este enlace entre la inteligencia artificial y la farmacovigilancia, pero en realidad me decís farmacovigilancia y yo quedo afuera de la charla ya, ¿eh? Bueno, lo que es que antes de arrancar con esa relación, nos conviene hacer algún pensamiento en voz alta respecto a algo que está sucediendo ya hace un tiempo y que los uruguayos no estamos ausentes de esto, que es cuando tenemos alguna duda de salud, ¿a quién le preguntamos? ¿No? O dónde consultamos. Sí. Y esto ha cambiado a lo largo del tiempo, y en una encuesta que se hizo en el 2018 a nivel global, pero fundamentalmente fue en Europa, el primer puesto lo tienen los médicos. Esa es una buena noticia. Pegado a los médicos está Google. Ajá. Pegado. Y después, a buena distancia, aparecen otras fuentes, como por ejemplo, aparece el farmacéutico, pero también aparecen las redes sociales. Entonces, no es nuevo decir que hoy, quizás todos nosotros, como un primer mecanismo de búsqueda, cuando tenemos algún síntoma, hacemos una búsqueda en Google, a ver qué aparece ahí. Y empezó a ser Google una fuente primaria de información de búsqueda de información vinculada a salud. Y esto no es menor, porque esto de a poquito, yo creo que todos tenemos algún conocido nosotros mismos que usamos a Google como una fuente primaria, cuando tenemos algún síntoma, incluso cuando tenemos dudas respecto a alguna dosis. Ahí Google ha hecho, obviamente muy conocedor de esto, ha hecho muchos cambios, y de hecho hoy ellos mismos se presentan como un motor de búsqueda vinculado a afecciones médicas, donde ellos saben que la gente busca síntomas, busca tratamientos, busca condiciones médicas, prevención, seguridad, precauciones, en fin, un montón de cosas. Lo que ha hecho Google al respecto es que los primeros resultados que nosotros vemos, si nosotros ahora buscamos dolor de cabeza en Google, lo que vamos a ver es que los primeros resultados son de fuentes muy calificadas, son de fuentes muy confiables, que después no quiere decir que uno como
no conocedor de los aspectos y la terminología médica no los termine malinterpretando. Pero sí, Google como buscador lo que nos va a mostrar son fuentes confiables como MediPlus, que digamos que son fuentes médicas muy confiables, estadounidenses, donde incluso aparecen vínculos, artículos académicos y demás. O sea que Google de alguna manera logró dar cierta prolijidad en los resultados que arroja cuando nosotros buscamos temas vinculados a afecciones de salud. Pero acá hay escondido otra cosa también muy importante. Si nosotros buscamos dolor de cabeza ahora, nos va a aparecer un cuadrito de Google que nos dice, bueno, búsquedas similares. Incluso en algunos países ni siquiera dice búsquedas similares, sino lo que dice es problemas de salud relacionados con esta búsqueda. ¿Y esto por qué? Bueno, ¿cómo Google sabe que yo estoy haciendo una búsqueda vinculada a temas de salud? Parece simple, claro. En realidad lo logra hacer porque hoy Google tiene una base de conocimiento que debe ser la más importante del mundo por lejos. Cuando nosotros ponemos el término dolor de cabeza, sabe que en este caso es muy simple, pero imaginemos juegos de palabras, juegos de términos mucho más complejos, y ellos saben que estamos buscando algo vinculado a salud, eso lo hacen en tiempo real, y al mismo tiempo nos arrojan resultados que están calificados. De hecho, Google tiene un equipo de médicos que curan los resultados de búsqueda, y al mismo tiempo logran relacionar mi pregunta como usuario a las preguntas que hicieron muchos otros usuarios y que según Google están relacionadas y me asisten a mí de alguna manera para para hacer la pregunta correcta. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque hoy tanto Google como las redes sociales son plataformas en las cuales nosotros consultamos temas de salud. En particular en las redes sociales están las de uso general como Facebook, donde está lleno de grupos de pacientes. De hecho hay muchos grupos de pacientes uruguayos que tienen determinada afección y de alguna manera se juntan en ese grupo para intercambiar experiencias. Y eso vamos a ver por qué es importante. Y después hay redes sociales que en Uruguay no son muy conocidas, pero en algunas partes del mundo sí son muy importantes, que son específicas de salud. Hay redes sociales que uno puede darse de alta, como se da en Facebook, sí, que es Daily Strength o MedHelp, y donde, bueno, yo puedo intercambiar experiencias con otros pacientes, e incluso hay médicos que participan de una manera informal en esa red social dando algunas sugerencias. Entonces, a ver, esto no es nuevo, me parece, esto creo que todos lo conocemos, pero acá aparece un tema colateral que tiene que ver sí con lo que llamamos farmacovigilancia. La farmacovigilancia es algo que existe hace muchos años, y la propia Organización Mundial de la Salud lo define como las actividades relacionadas con la detección, evaluación, entendimiento y prevención de los efectos adversos u otros problemas relacionados con los medicamentos. A ver, cuando un laboratorio desarrolla un nuevo medicamento, obviamente sigue todo un protocolo de pruebas y test. Para nosotros estamos muy al tanto de eso por el tema de la vacuna de COVID, pero eso sucede con todos los medicamentos. Pero lo hace en determinada población con determinadas características. Cuando ese producto sale al mercado, es cuando pueden empezar a aparecer lo que se llaman efectos adversos al medicamento. La farmacovigilancia como tal busca detectar esos efectos adversos y que el paciente le comunique al médico y que el médico llene una especie de formulario, que eso va al Ministerio de Salud de cada uno de los países y después es elevado a cada uno de los laboratorios. Solo el 5% de los efectos adversos son reportados por ese mecanismo. Entonces, será cuando yo tengo un dolor de cabeza, de repente no lo asocio al medicamento que acabo de tomar, pero acá está lo interesante. En estos grupos de pacientes que hay en redes sociales y en las búsquedas de Google, es muy común que el paciente diga, bueno, me acabo de tomar
determinado medicamento, determinada droga, y tengo mucho dolor de estómago, por ejemplo. Ajá. Entonces ahí aparece un reporte de efecto adverso. Y en el mundo ya está empezando a haber un movimiento muy importante vinculado a que los laboratorios comiencen a utilizar tanto las redes sociales, escuchándolas, como también las búsquedas que se hacen en los motores para detectar los efectos adversos de los medicamentos sobre poblaciones que estamos hablando de cientos de miles o millones de personas que están manifestando efectos adversos casi que en tiempo real. Entonces, aquí aparece un nuevo mundo que bueno, ya se está posicionando en varios países. Esto en España ya está bastante reglamentado, en Canadá está bastante reglamentado, pero a nosotros nos gusta traer los temas cuando están por llegar, y esto es un tema que a América Latina va a llegar en algún momento, y es que bueno, que los laboratorios de alguna manera también empiecen a participar de forma activa en las conversaciones de las redes sociales para detectar este tipo de situaciones. Así que bueno, ahí tenemos ¿Y cómo estamos? Un desafío importante. Para terminar, en todo caso por hoy, esta tendencia global, ¿cómo se está esbozando o perfilando aquí en nuestro país? Lo digo porque hace poco, no sé si tiene mucho o poco que ver, hace 2 o 3 días vi la publicidad de una mutualista médica muy grande, muy importante del Uruguay, que estaba usando como elemento publicitario una especie de dispositivo, no me acuerdo bien si era tipo tableta, que te permitía usarla para estar en contacto con tu médico y que él recibiera, digamos, datos de tu organismo en línea a través de ese dispositivo. Exacto. Y que me imagino que está como, por lo menos en esa línea de razonamiento que estás planteando ahora, ¿no? Exacto, lo que sí está habiendo a nivel mundial es un uso, un aprovechamiento, mejor dicho, de las redes, de internet, de la conectividad, a los efectos de tener una mejor atención médica y una mejor llegada. Porque ese dispositivo, existen varios dispositivos de ese tipo, pero en enero, cuando estuvimos en Boston en una conferencia de inteligencia artificial, nos llamó mucho la atención que ya hay, por ejemplo, artefactos para hacer ecografías, que son muy económicos, que lo puedo tener en mi casa, pero que en definitiva yo lo que hago es hacer hacerme el estudio, me hago el autoestudio, se lo puedo hacer a mi hijo, pero el análisis de los resultados se hace en línea y lo hace un médico que está del otro lado. Y en definitiva esto lo que permite es el acceder a medicina en lugares donde es muy difícil, porque de repente alguien que está en zonas rurales muy complejas de acceder, o incluso, pensemos en países donde hay pocos médicos o poco equipamiento, esto permite que se hagan diagnósticos de manera remota. De repente el médico está a 5.000 kilómetros de distancia, pero está pudiendo hacer el diagnóstico de esa persona. Y lo mismo sucede con esto que acabamos de mencionar, de alguna manera con analizar conversaciones de personas alrededor del mundo para detectar si están teniendo un efecto adverso del medicamento. Uh-huh. Bien. Bueno, mientras todo eso ocurre, el presidente de los Estados Unidos dice que le proporcionaron una medicación que es satisfactoria para vencer al coronavirus. Los médicos no avalan lo que él dice, pero dice que no lo puede usar hasta ahora, hasta que pasen las elecciones, pero ya tiene la cura, ¿no? Él dice que tiene la cura, los médicos que le proporcionaron esa cura dice que no la tiene, que locura, que el reino de la sin razón. Ahí, Ale, para cerrar, tenemos un gran problema que tiene que ver justamente con las noticias falsas, con las fake news, y es algo en lo que Google está tratando de luchar. Por eso, yo decía, en los resultados de búsqueda aparecen fuentes confiables, no va a aparecer la recomendación de Trump, y tampoco ninguna de las fake news que están a la vuelta vinculadas con el COVID. Por eso es tan importante filtrar y que la persona tenga acceso a fuentes de información confiable. Mi querido, te dejo un abrazo bien grande, saludá a las dos puntas del camino, al padre y al hijo, ¿sí? Sí. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Sebastián García Parra nos ayudó a poner la mañana en camino.